para así por la misericordia del Señor estar yendo, ¿cierto?, a estudiar esta carta tan hermosa como la hemos ido estudiando por la misericordia del Señor. Tercera de Juan, en el capítulo 1, y estudiaremos desde el versículo 2 al versículo 4. Amén. Búsquelo tranquilamente, esta tercera de Juan, y mientras usted lo busca, le damos gracias al Señor que en su misericordia, ¿cierto?, nos permite ya empezar a tener cultos presenciales, obviamente respetando los aforos, y le damos gracias al Señor por esto, porque así podemos ya, ¿cierto?, ir retomando de a poquito, Amén. mientras se vaya normalizando todo esto. Ayúdenos el Señor a utilizar también nuestro tiempo cuando tengamos la oportunidad de servir al Señor y estemos, ¿cierto?, de manera presencial. Aprovechemos estos momentos, obviamente guardando el distanciamiento social, usando el alcohol gel, usando, ¿cierto?, el método que tenemos como tomar la temperatura. Si se está resfriado, mejor no asistir al culto y escucharlo de manera online, que todavía también eso sigue. Así que vamos a estudiar, ¿cierto?, como usted bien lo sabe, la tercera de Juan en el capítulo 1, y estudiaremos desde el versículo 2 al versículo 4, y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén y amén. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, Amén. el oír que mis hijos andan en la verdad. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, vamos delante de tu presencia, Señor, en este día, agradeciendo porque podemos, Señor, leer esta porción de las Escrituras y también suplicando que nos puedas dar la sabiduría, que nos puedas, Señor, dar el entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de tu palabra. Necesitamos, Señor, entender estas verdades tan importantes para el cristianismo. Necesitamos, Señor, entender estas verdades tan grandes, Señor, para tu iglesia. Te lo suplico, Señor amado. Te lo ruego, Señor, que su palabra corra y sea glorificada. Que su palabra, Señor, sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Por amor de tu precioso y bendito nombre, mi Señor, permítenos predicar, Señor, para tu gloria y honra. Y así cada hermano y hermana pueda con atención escuchar tu preciosa y maravillosa palabra. Todo esto se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Y como usted bien lo sabe, estamos estudiando ya la tercera de Juan. Hemos ido analizando por medio de la misericordia del Señor esta carta que parece ser tan pequeña, a veces llega a pasar desapercibida dentro de los 66 libros bíblicos, pero debemos entender que sin esta tercera de Juan y la segunda que ya hemos estudiado, ¿cierto?, hace algún tiempo atrás, sin ellas el canon bíblico estaría incompleto. Si estas cartas no estuvieran, déjeme decirle que el canon bíblico estaría incompleto. Entonces, esto marca una importancia. Si para Dios le fue importante colocar esta carta para que usted y yo podamos nutrirnos con ella, debemos darle la atención que se merece. Debemos darle esa atención que la palabra del Señor necesita. Nos dimos cuenta que esta tercera de Juan es una carta personal entre el apóstol Juan y Gallo, que era un cristiano de aquellos días. Pero la palabra del Señor en la introducción que hemos visto la semana pasada nos ha dado a entender que Gallo no era cualquier persona. Aunque es muy difícil saber de cuál de todos los Gallos que se nombran en la Biblia
era este hombre, eso no marca una relevancia, sino lo que marca una relevancia es que este hombre no era cualquiera, era un hombre de Dios. Era un hombre que se comportaba como un hijo de Dios. Era un hombre que verdaderamente vivía su vida como un verdadero cristiano. El amor que muestra el apóstol Juan hacia Gayo era muy grande, porque no solamente dice que lo ama en la verdad, sino que le coloca como un sobrenombre y le dice el anciano a Gayo, el amado. Para Juan, para el apóstol Juan, este hijo de Dios era un hombre amado. Era alguien el cual sentía y experimentaba hacia él un amor fraternal, un amor de hermano. Y ese amor de hermano lo hemos visto también por medio de las Escrituras, que ese amor está basado ¿en qué? En la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros nos amamos como hermanos en el Señor, no nos amamos porque nos caigamos bien el uno al otro, no nos amamos porque hemos sentido una sensación dentro de nuestros corazones, no nos amamos porque sea algo divertido estar aquí. Si algo nos hace que nos amemos lo uno a lo otro, es que compartimos algo en común. Y ese algo en común es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es importante para usted y para mí, eso nos une. Porque no hay otro gozo más grande, no hay una alegría más grande que cuando la iglesia del Señor se reúne en comunión. Cuando la iglesia del Señor se une en este amor el uno por el otro. ¿Por qué es importante congregarnos de manera presencial? ¿Por qué es importante que los hermanos estén reunidos? El libro de Hebreos lo explica de una manera muy clara y dice, porque allí somos estimulados al amor y a las buenas obras. Allí mostramos verdaderamente qué es lo que amor significa. ¿Y qué hemos aprendido por medio de la palabra del Señor? Que amor significa sacrificarse por el otro. Amor es más que una taza de té. Amor es más que compartir algo en común. Material, le estoy diciendo. Amar es hacer algo por el otro. Y es lo que la palabra del Señor una y otra vez nos ha ido recalcando en la primera de Juan. Es de tanta importancia entender la relevancia que tiene el amor cristiano, que dice la Escritura que si uno no ama a su hermano que le ve, ¿cómo espera amar al Señor? Pero Juan, el apóstol, podía decir, el anciano era su seudónimo, si lo podemos decir, el cual se utiliza también en la segunda de Juan, para referirse a sí mismo. El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y luego empieza y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el apóstol no se está distanciando de lo que comúnmente se hacía en las cartas. Recuerde, esta es una carta que caía con todas las letras en griego, caía en un solo pergamino. Por lo cual, ¿cierto? Tal como las cartas de hoy en día, podía ser llevada al destinatario. Y las cartas de aquellos días se caracterizaban por comenzar con un saludo, y de ahí viene obviamente la palabra saludo, de salud, de desear que esa persona físicamente estuviera bien. Pero el apóstol, aquí recuerde que no es como ahora que usted llama a alguien y le pregunta al tiro cómo está. En las cartas, y sobre todo si estaban alejados por grandes distancias, usted no sabía que cuando llegara esa carta esa persona iba a estar viva o muerta, no sabía en qué condición iba a encontrar a esta persona. Pero si usted, por medio de esa carta, que se demoraba tiempo en llegar, podía usted verdaderamente desearle que esa persona tuviera salud, que esa persona pudiera tener, ¿cierto?, un bienestar físico en su vida. Pero el apóstol Juan utiliza eso que se utilizaba en todas las cartas,
pero también para hablar la palabra de Dios. Porque no solo le desea prosperidad, no solo le desea salud física, sino que él lo compara por cómo este hombre vivía su vida. Y eso es lo que vamos a ir viendo por medio de la palabra del Señor. En esta carta el apóstol Juan expresa su deseo, su petición a Dios, la cual quiere recalcar acerca de Gayo, un hombre de Dios, un hombre que gozaba de un vigor espiritual, queriendo que así como él estaba espiritualmente, su salud y su prosperidad creciera. Porque lo compara de esta manera, por eso dice así, la palabra del Señor dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. Así como prospera tu alma, yo quiero que tú seas también prosperado en lo físico. Entonces podía comparar el vigor espiritual y pedir rogar al Señor como petición que este hombre, así como iba creciendo su vida espiritual, él también vaya creciendo. Tanto en lo material, tanto en la salud que este hombre experimentaba. Cuando analizamos esta parte de las Escrituras, podemos, ¿cierto?, ir a Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, versículo 33, donde las Escrituras nos mostrarán de manera clara a qué se refería el apóstol Juan y por qué esto concuerda también con lo que él decía. Mateo capítulo 6, versículo 33. La palabra del Señor dice, vamos a leer desde el verso 31 para que entendamos el contexto. Dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué estaba diciendo aquí la palabra del Señor? ¿Está acaso, cierto, Juan refiriéndose que él tenía que ser próspero, de que él tenía que ser alguien que tuviera dinero y que estuviera enfocado en estas cosas terrenales? No, en ninguna manera este hombre era llevado a desearle esto, no. Sino que así como su alma estaba prosperando, el deseo de él, que le vaya bien. Pero si una persona primeramente se enfoca en las añadiduras, si una persona se enfoca en los afanes de esta tierra, no puede de alguna manera desear estas cosas de buena manera. ¿Por qué? Porque se está enfocando en los afanes y no se está enfocando en lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué es lo que verdaderamente? El reino de Dios y su justicia. Nuestro enfoque, el enfoque de cada cristiano, es un enfoque ¿en qué cosa? En el reino. ¿Y qué dijo el Señor acerca de su reino? Dice: mi reino no es de este mundo. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos hablando de un reino que no es terrenal, sino de un reino que es celestial. Un reino que no se compra con dinero que usted tiene acá. Un reino que no se compra y ni se compara con las cosas que usted posea, sino que es un tesoro celestial. Porque anteriormente, en este mismo sermón, pero en el versículo 19 podía decir: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
¿Dónde debemos estar enfocados? En buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. En buscar las cosas que son de Dios. Y más específicamente, en buscar la oración, en buscar la lectura de la palabra de Dios, en buscar el compartir el Evangelio a otros, el buscar estar en la casa de Dios, el buscar estar en comunión con los hermanos, el buscar poner por obra la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Nuestra vida no debe estar enfocada en las cosas terrenales, sino en las cosas que son del cielo. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es un equilibrio, el reino de Dios y su justicia. Porque todo este dominio que Dios tiene, todo este dominio soberano que Dios tiene, está basado ¿en qué cosa? En la justicia de Dios. En todas las cosas que Él ha determinado como justicia. ¿Y dónde podemos aprender justicia? De lo que la palabra del Señor hace tiempo en los profetas había dicho. ¿Qué es lo que debíamos aprender? Amar la justicia, tener misericordia y humillarnos ante el Señor. Debemos aprender lo que significa verdaderamente la justicia. ¿Y cómo podemos aprenderlo? Por medio de la palabra del Señor. Es bueno considerar Mateo capítulo 6, verso 33, cuando estamos analizando la tercera de Juan capítulo 1, versículo 2. Es muy bueno porque si Dios, según su propósito soberano, permite que un hombre o una mujer de Dios sea próspero y goce de buena salud, nunca, déjeme decirle, nunca será antes que el reino de Dios y su justicia. Nunca Dios va a darle a una persona cierta prosperidad y gozar de buena salud, aunque por eso le coloqué esto, de acuerdo a su propósito soberano. Porque que usted busque el reino de Dios y su justicia no necesariamente va a significar que usted se va a llenar de riquezas y prosperidad y que va a gozar de buena salud. No es algo que necesariamente puede pasar. Dice, las demás cosas serán añadidas. No dice abundancia, no dice las demás cosas, las cosas necesarias. Pero también Dios puede bendecir a alguien en salud, en su salud y también en sus riquezas. Amén. Si analizamos a un hombre llamado Job, vamos al libro de Job, en el capítulo 42. ¿Usted conoce la historia de Job? ¿Dónde estaba enfocada la vida de Job? Estaba enfocada en el reino de Dios. Él podía tener muchas posesiones, podía tener muchas riquezas, pero cuando perdió todo, no atribuyó qué cosa, despropósito a Dios, sino que él pudo decir con estas palabras, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Pero este hombre justo, ¿en qué estuvo buscando? ¿En qué cierto fue su enfoque de vida? En el reino de Dios y su justicia. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japut. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, ¿acaso Job recibió todas estas cosas? De acuerdo al propósito soberano de Dios, recibió todas estas cosas, hablando de que él se dedicaba a las cosas del mundo, su corazón estaba tras las riquezas, ¿acaso? No. Si usted lee atentamente esta palabra, se va a dar cuenta que el enfoque de Job siempre fue en el reino de Dios y su justicia. Y usted dirá, ¿y él recibió eso por todo lo que sufrió? No. Él recibió todo esto solo por el propósito soberano del Señor.
Solo por el propósito soberano del Señor, Él recibió todas estas cosas. Vemos Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Usted conoce esta historia de Salomón. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Se da cuenta? ¿Acaso Salomón su enfoque estuvo en las cosas terrenales? ¿Acaso el enfoque de este hombre llamado Salomón estuvo enfocado en las riquezas de la tierra? ¿En tener largos días? No. El enfoque fue un enfoque en el reino de Dios. Dios le dice a Salomón que él puede pedir lo que él quiera. ¿Y qué pide Salomón? Salomón termina pidiendo sabiduría. Termina pidiendo ser sabio delante de los ojos del Señor. Y el Señor, donde este hombre le pidió solamente sabiduría, ¿eso quería decir que Dios estaba obligado a darle riqueza y todo esto? No. El Señor, según su propósito soberano, le dio todas estas cosas a este hombre. Porque su corazón no estaba en las cosas de este mundo. Su corazón estaba puesto en las cosas celestiales en este momento de su vida. Entonces, nos vamos dando cuenta de una manera muy clara que si es el propósito soberano de Dios, el Señor puede darle a una persona y hacer que goce a esta persona de buena salud y que sus riquezas sean aumentadas. Pero esto, no sin antes que esta persona, su enfoque, ¿qué debe estar? En el reino de Dios y su justicia. Y Dios, si Él así le place, puede darle todas estas cosas a las personas. Segunda de Crónicas 9:6. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 9, Segunda de Corintios 9:6. Ahí sí. Segunda de Corintios, libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquellas personas que son dadivosas, que son generosas para las cosas que son de Dios. Dios, ¿qué les dice? Les da. Porque dice, el que siembra generosamente va a segar generosamente. Entonces estas personas que tienen su enfoque en las cosas de Dios y aportan, ¿cierto?, para las cosas que son del Señor, el Señor les da. El Señor les da. Pero porque el Señor está obligado a darle, no. Porque el Señor soberanamente lo ha querido hacer. Porque recordemos que toda nuestra riqueza, ¿a quién le pertenecen? Al Señor. Y si nosotros damos de nuestra generosidad para contribuir, ¿cierto?, al trabajo que se hace en el Señor, Él va a dar al dador con alegría. Pero no sin antes que una persona, ¿cierto?, tenga su enfoque en el reino de Dios. Pero también debemos considerar que hay veces que Dios, según su propósito, no lo permite. Es decir, usted puede estar enfocado netamente en el reino de Dios, pero eso no quiere decir que Dios esté obligado a darle riquezas y aumentarle salud,
como estos predicadores de la prosperidad, hoy en día su enfoque está en el dinero y está en que si usted se enfoca en el reino, usted va a ser rico, usted va a recibir grandes cosas. No, también debemos explicar la otra parte. Cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos reconociendo de que todo le pertenece al Señor. Si damos, Dios no está obligado a retribuirnos, porque si damos, estamos dando lo que es de Él. Si contribuimos, ¿cierto?, en nuestra vida, buscando el reino de Dios, enfocando nuestras vidas en el servicio a Dios, no esperemos recibir algo, porque si Dios quiere, da algo. Si no, no. Veamos también la otra parte. Eclesiastés 8. El libro de Eclesiastés capítulo 8 nos mostrará que no necesariamente si uno busca todas estas cosas tiene que recibir riqueza. No, solo si el Señor lo quiere y solo si su voluntad soberana lo permite. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10, dice la Escritura: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Hay gente impía que es recordada por siempre para bien, pero hay hombres que frecuentan las cosas de Dios, se enfocan en el reino y mueren en el olvido. Pero pensar estas cosas es vanidad, porque uno debe estar pensando siempre y debe estar enfocado en qué cosa, en el reino de Dios. Y lo que Él quiera darnos, gloria al Señor. Si Él quiere mantenernos así, gloria al Señor. Si Él quiere darnos riqueza, gloria al Señor. Porque por todo hay que darle gloria a nuestro Señor. Vemos lo que dice el verso 14 también, de este mismo capítulo 8 de Eclesiastés. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Los propósitos soberanos de Dios no los podemos comprender. Así como ciertos son sus propósitos, son insondables, son incalculables, y usted y yo no los podemos comprender, el Señor así lo hace. Por eso, que usted esté enfocado en el reino, eso no significa que usted debe estar, ¿cierto?, con su mano abierta, recibiendo lo que ahora viene. No. Solo si el propósito soberano de Dios lo permite. Vemos también, ahora sí, en la Segunda de Crónicas 35:20. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 20, dice así la palabra del Señor. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme aquí, porque estoy gravemente herido. Y posteriormente, cierto, usted entenderá que este hombre llamado Josías murió. Si usted entiende quién era el rey Josías, se dará cuenta que era un hombre que su vida estaba enfocada en el reino de Dios. Su vida estaba enfocada en el reino de Dios y su justicia. Era un hombre que dedicó su vida y no hubo ningún rey que se hubiera comportado como él lo hizo. Pero aún así murió en una guerra. Entonces así nosotros nos damos cuenta que no necesariamente por buscar las cosas de Dios vamos a ser prósperos. No necesariamente por buscar las cosas de Dios nuestros días van a ser alargados.
No necesariamente acontecerá eso. Solo si el propósito soberano de Dios así lo permite. Porque vemos también, ¿cierto? Si usted puede buscar también en 2 de Reyes 13:14, se dará cuenta que un hombre llamado Eliseo, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, su vida estuvo siempre enfocada en las cosas de Dios. Pero dice que un hombre que el Señor le había dado tanto poder, murió de una enfermedad. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que no necesariamente por estar enfocado en el reino vamos a recibir bienes y vamos a gozar de buena salud. Pero si el propósito soberano de Dios así lo quiere y así lo ha determinado, así será. Amén. Pero ¿en qué debe estar enfocada nuestra vida? Sea que el Señor nos dé riquezas o sea que el Señor nos dé la dicha de disfrutar, servir en sus caminos y no gocemos de grandes cosas y nuestra vida sea corta en esta tierra, debemos darle gloria al Señor de igual manera. Viendo también esto, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y dice la Escritura, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es una de las únicas iglesias, de las 7 iglesias, esta iglesia de Esmirna, la cual no tiene ninguna reprensión de parte de Dios. Pero se dará cuenta que cómo ellos vivían, como una iglesia pobre. Ellos eran pobres. Pero su vida estaba enfocada en ¿qué cosas? En el reino de Dios. Entonces es ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta, por medio de la palabra del Señor, que aquí, ¿cierto? Lo que estamos estudiando en la 3 de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, el cual dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este era un deseo del apóstol Juan. Pero podemos esto colocarlo para que todas las personas, ¿cierto?, sean prósperas y gocen de buena salud. No. Solo si el propósito soberano del Señor lo quiere. Hemos visto estas dos aristas. El Señor puede darle riquezas a los cristianos. Puede hacer que los cristianos gocen de buena salud y puedan, ¿cierto?, gozar y vivir sus vidas en Cristo. Pero también está el otro lado, que aquellos que están enfocados en el reino también pueden morir pobres. También pueden sufrir y morir de alguna enfermedad. Están estas dos aristas que pueden suceder en la vida de un cristiano. Pero nunca podemos pretender riquezas y buena salud si en primer lugar nuestra vida no está enfocada, ¿cierto?, en el reino de Dios y su justicia. Por eso aquí dice, así como prospera tu alma, así como tu alma, tu vida espiritual ha crecido, yo deseo que tu salud también crezca. Y yo deseo también que tus bienes, ¿cierto?, sean aumentados. Yo esto lo deseo para ti. Porque yo deseo que tú seas, ¿qué dice?, prosperado. Él deseaba que también le fuera bien en su vida, en lo material. Lo deseaba. Pero, ¿dónde estaba el enfoque de Gallo? Que es este personaje a que le estaba llegando esta carta. ¿Dónde estaba su enfoque? En el reino de Dios. Porque dice, así como prospera su alma, así como su vida espiritual crecía, Juan deseaba que también creciera en su vida, en su salud y también en su prosperidad material. Vemos también en el verso 3, por medio de la palabra del Señor, que Gallo no era cualquier persona. Como le digo, no es alguien pidiendo riqueza, no es alguien, no. Él solamente vive y el Señor le va dando. Y dice el verso 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esta palabra pues es un conector. Está uniendo la primera idea con la segunda idea. El apóstol quiere recalcar que este hombre no era cualquiera, no era un mundano, no era alguien disfrazado de cristiano, era alguien verdadero. Y así como alguien verdadero, él lo explica y dice, pero mucho me regocijé, o sea, tengo una alegría muy grande.
Tengo una alegría pero muy grande. Porque cuando vinieron los hermanos, eso quiere decir que habían unos hermanos que estuvieron con Gayo, estuvieron con este hombre griego. Pero cuando vinieron al apóstol Pablo le dieron las noticias de que este hombre era un hombre que se comportaba de manera, ¿cierto?, que reflejaba a Cristo en su diario vivir. Gayo era una Biblia andante, si lo podemos decir. Este hombre griego era una Biblia andante. Porque él no necesitaba, si lo podemos decir, lo que muchas veces pasa. Vemos en el internet muchos predicadores, vemos mucha gente hablando de la Biblia. Tenemos mucha gente, pero si hay algo que debemos entender, que no es malo que todos prediquen, no, eso no es malo. Pero ¿saben dónde está la relevancia en todo esto? No en cuánto hablamos, sino en cuánto ponemos por obra en nuestra vida. Porque nuestros hechos hablan por sí mismos. Nuestros actos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, el cómo vivimos nuestras vidas es como la Biblia, la palabra de Dios se va predicando a los demás. Porque yo puedo hablar muchas cosas, pero ¿quién es el que nos conoce? Nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestra esposa, para ser todos los que están casados, el esposo, los hijos. Todos ellos son los que van viendo cómo estas personas van reflejando el carácter de Cristo. Y aquí entendemos algo importante. No es lo que yo diga de mí mismo, es lo que los demás digan de mí. En el sentido, ¿cierto?, en el buen sentido de la palabra. Aquí, quienes resaltaban de que este hombre andaba en la verdad eran cristianos, eran personas que podían decir: este es un verdadero cristiano. No hay duda de que este es un cristiano. Pues dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esta palabra anda en el griego es caminar. ¿Cómo transitas? ¿Cómo vives la verdad? Porque la verdad se ha transformado en ti una manera de vivir. Es un ejemplo para cada cristiano este hombre Gayo. Juan experimentaba una alegría muy grande al saber cómo los hermanos daban testimonio o eran testigos de Gayo como un hombre de Dios que con sus hechos mostraba la palabra de Dios. El ejemplo de los cristianos, obviamente, ¿quién es? Cristo mismo, porque Cristo es la perfección máxima. ¿A quién recurrimos nosotros siempre para medirnos cuando a veces nos creemos que hemos crecido espiritualmente en el sentido de soberbia o orgullo? Cuando decimos: no, si yo soy espiritual. No, debemos mirar a Cristo y nos damos cuenta que somos nada delante de Él. Porque no estamos para compararnos entre nosotros, estamos para mirar a Cristo y ver que ser como Él es algo que pareciera ser algunas veces imposible. Imagínense que el Señor y yo ahí lo escupían y Él no hacía nada. Lo insultaban y Él no decía nada. Pero nosotros, ¿cierto?, cómo muchas veces reaccionamos, ahí nos damos cuenta. Pero también viene la palabra por el otro lado y nos reprende. Se va dando cuenta cómo el Espíritu del Señor va haciendo las cosas, ¿no? Y ahí uno va reconociendo: miro a Cristo y veo que por eso la salvación es solo por la gracia. Ahí es donde nosotros lo reconocemos, porque al humillarnos delante de Él nos damos cuenta de todas estas cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Entonces debemos, cada uno de nosotros, no solo, ¿cierto?, decir: sí, Cristo es un ejemplo, también nosotros debemos ser un ejemplo. Porque muchas veces, a veces se utiliza Cristo el ejemplo máximo. Sí, Cristo el ejemplo máximo. Pero eso no quita de que nosotros no debamos ser ejemplo. Así como este hombre Gayo era un ejemplo, así nosotros también debemos ser un ejemplo. Para aquellos que recién vienen comenzando las cosas de Dios, para aquellos que no conocen al Señor, debemos ser un ejemplo. Para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos, y prueba de ello lo vemos en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Debemos ser personas que reflejen a Cristo en nuestro diario vivir. Debemos permitir que la gente vea a Cristo en nosotros, en nuestro comportamiento. 1 Corintios 11, versículo 1, dice así la Escritura: sed imitadores de mí, así como yo
de Cristo. Que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, imítenme a mí. Y podría, ¿cierto?, una persona que tiene orgullo, soberbia, podría enorgullecerse, podría estarlo diciendo en el mal sentido de la palabra, pero podemos estar seguros de que el apóstol Pablo estaba diciéndolo en el buen sentido de la palabra. Imítenme. Ustedes conocen cómo yo me he comportado, ustedes me han visto cómo yo vivo mi vida. Imítenme. Porque algunas personas, ¿qué es lo que hacen? Ven a Cristo como algo tan alejado que dicen, imposible. Entonces siguen viviendo la vida de cualquier manera. Pero nosotros debemos mostrar como cristianos que Cristo verdaderamente cambia a las personas. Ese es el punto. Nosotros debemos mostrar a las personas que el cristianismo es más que seguir reglas. El cristianismo es una transformación que Dios ha hecho en nosotros. Debemos que las personas que nos conocieron antes deben ver un cambio en nosotros. Deben ver un cambio en nuestra vida y deben decir, oye, como que no te conozco ahora. Porque antes te comportabas de esta manera, ahora te comportas de esta manera. ¿Cómo? Antes te comportabas eras de esta manera, mala y todo, y ahora mira. Eso es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y no unas cuantas reglas que una persona sigue, porque usted sabe, y yo creo que cada uno de ustedes como cristianos ha aprendido esto. La Biblia es algo que Cristo ha plasmado en el corazón de uno. No es como una regla que uno esté ahí pensando si lo hago o no lo hago. No, es algo que está en nosotros y a veces cuando nos caemos viene el tiro a la palabra. Y nos hace humillarnos delante del Señor y reconocer nuestras faltas. Pero esto es solo para el apóstol Pablo, no. Es algo que nosotros también debemos llegar en algún momento. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque entienda, hay gente que no lee la Biblia. Lo lee a usted. Me lee a mí. Entonces, indirectamente estamos diciendo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y ellos dicen, no sé quién es Cristo, pero veo tu comportamiento. Entonces puedo ver a través de tu comportamiento que ser cristiano es algo maravilloso. Vemos también cómo Filipenses 3:17, Filipenses 3:17 dice así la palabra del Señor. Filipenses 3:17. El apóstol no solamente lo dijo en un momento, también se lo dijo a los filipenses. Hermanos, verso 17, capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que no está diciendo un caso aislado de que el apóstol era alguien que sobresalía, sino que también está diciendo, hermanos, sed imitadores de mí, pero también hagan esto, miren a los que así se conducen. Porque de eso se trata el discipulado en las cosas del Señor. No se trata de que una persona solamente se dedique a predicar y uno vaya a escuchar y después se devuelva. No, se trata de que también uno vaya creciendo. El discípulo, dice la palabra del Señor, no es mayor que su Señor. No es mayor que su maestro. Entonces, en el discipulado todos debemos estar parejitos, debemos llegar a ese punto de todo estar parejitos. Para que cuando alguien nuevo se vaya integrando, vaya viendo, estas cosas son así. Estas cosas son así. Porque no es algo que ellos hablan, no. Es algo que viven. Es algo que viven. Entonces dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Debemos como Gallo, y estamos llamados como este hombre, a ser ejemplo. A ser ejemplo para los demás. Hay personas que en toda su vida nunca van a leer un párrafo de la Biblia. Quizás nunca van a entender nada de lo que la Biblia dice, pero quizás lo van a ver a usted. Y esa va a ser la medida y la vara con el cual ellos mismos van a ser medidos, porque es lo que ellos vieron de la palabra del Señor. Ellos vieron que hay un camino, y ese camino es el camino del Señor Jesucristo. Vemos también por medio de la palabra del Señor en Hebreos 13:7, Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. También, cierto, los predicadores en primer lugar tienen que ser ejemplos, si no, no podrían estar predicando.
Entonces, para ser ejemplo, ¿qué es lo que debe aquí es donde tiene que actuar el discernimiento del cristiano? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Por eso, si en algún momento, ¿cierto?, alguien que predica la palabra cae en un pecado gravísimo, usted no puede decir, tengo que imitarlo, no. Hay que considerar el resultado de su conducta. Siempre usted tiene que estar evaluando la conducta de los predicadores, porque si usted no lo hace, ¿qué va a pasar? El nivel va bajando. Entonces después piensan que el cristianismo es solamente ir un día a escuchar algo y devolverse. No, porque el cristianismo es algo que primero el que predica tiene que estar ejecutando las cosas, o por lo menos de acuerdo a lo que yo veo, se está viviendo eso. Y dice, consideren el resultado de su conducta y ¿qué deben hacer? Imitar su fe. Imitar la confianza que ponen en la palabra del Señor. Estas personas que predican la palabra del Señor, por eso somos llamados a ser ejemplo. Y esto no solamente para los que predican, como le digo, cada uno de nosotros, en algún momento en el trabajo, en algún momento en nuestra familia, a nuestros amigos estamos hablando. Pero para hablar, ¿qué es lo que debemos hacer? Ejemplo. O como el típico dicho chileno, padre gatica, predica y no practica. Tú me estás hablando de esto, oye, pero recién hiciste esto, entonces ¿cómo me estás hablando a mí? ¿Con qué moral? Hay gente que razona, ¿me entiendes? ¿Y cuánto nosotros más como cristianos debemos tener cuidado con las cosas que hacemos? Hebreos 6:12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Y vamos a leer desde el verso 11 para entender el contexto. Hebreos 6:11. Dice así la Escritura, en Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiere tener seguridad de su salvación? Permanezca hasta el fin. Permanezcamos en un comportamiento. Y como yo le puedo decir por medio de la palabra del Señor, y usted que ha leído la palabra también se da cuenta, nos podemos caer en algún momento, sí. Sí, pero no podemos permanecer en lo que caímos. Eso es lo que nos llama la palabra. David cayó, sí. Cayó Sansón, sí, pero todos ellos se arrepintieron. Amén. Y recibieron el castigo de lo que ellos, ¿cierto? O la corrección, perdón, de lo que ellos habían hecho. Pero ellos se arrepintieron y buscaron las cosas del Señor. Pero no permanecieron en su pecado, no murieron en su pecado. Siempre el Señor de alguna u otra manera hizo que estas personas fueran llevadas al arrepentimiento. Entonces cada uno de nosotros dice, a fin de que no os hagáis perezosos, flojos. No debemos ser flojos en las cosas del Señor. No debemos decir, ya hasta que hasta este punto voy a seguir las cosas del Señor. No, siempre debemos estar diciendo, Cristo es alguien tan inmenso, tan grande, y lo hemos visto tan infinito, que no puede decir usted que ya llegó a ser como Cristo, ¿me entiende? No puedo decirlo yo. Porque miramos a Cristo y vemos que estamos tan lejos, entonces siempre hay algo que cambiar. Siempre hay algo que mejorar en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Luego vemos lo que 2 de Tesalonicenses 3:7 dice. 2 de Tesalonicenses 3:7. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 7. Dice así la Escritura. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, ellos se muestran como un ejemplo. Y en este caso, en la iglesia de Tesalónica, cuando llega el apóstol, no llega el apóstol a sentarse así y a decir, ya sírvanme ahora porque aquí llegó el apóstol. No, él trabajó de manera ardua para comer su propio pan y que nadie lo esté manteniendo a él.
para no decir que los predicadores son personas que abusan de los demás. ¿Me entiendes? El apóstol hacía eso. Aunque tenía un derecho en Cristo, ¿cierto?, de comer de estas cosas, él, por amor a su hermano, no lo hacía. Y se esforzaba para no ser gravoso a los demás. Pero él también quería que los demás lo imitaran. No quería que se comportaran de una manera desordenada y decir, aquí vengo yo, vengan aquí a darme plata, vengan aquí a mantenerme. No. Y así en todo aspecto de nuestras vidas. Debemos imitar, en primer lugar, a Cristo. Y lo que la Escritura nos ha dicho. Y cómo eso también se refleja en las personas. Que obviamente cumplen la palabra del Señor. Porque, como le digo, muchas veces se tiende a idealizar las cosas de Cristo como algo inalcanzable y dejamos de trabajar. No, hay personas que verdaderamente ponen por obra estas cosas y eso quiere decir que yo también. Porque todos tenemos un mismo espíritu. Usted no tiene un espíritu diferente al mío. Todos tenemos el Espíritu Santo del Señor. Y si tenemos el Espíritu Santo del Señor, eso quiere decir que el Señor está en nosotros y Él nos está cambiando. Él nos está transformando cada día. Somos llamados a ser ejemplo y también a predicar con nuestro ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. Está aquí al ladito. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4:12. Estamos llamados a predicar, pero también con nuestro ejemplo. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Que debemos ser, ¿cierto? Debemos ser ejemplo a los creyentes. Cada uno de nosotros es llamado a ser un ejemplo a todas las personas que la están viendo. Obviamente en este contexto está diciendo a este pastor joven que tiene que ser ejemplo de aquellos que están, ¿cierto?, escuchando la palabra. Pero esto también es aplicable para todos. Porque todos somos llamados a ser ejemplo, no solamente las personas que predican. Porque de ahí parte la base. Los que predican, los que escuchan y los que siguen predicando a las personas que van a su alrededor. Todos debemos predicar en primer lugar, ¿con qué cosa? Con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Volvamos a la tercera de Juan. Tercera de Juan, en el solo capítulo que tiene, en el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor alegría, podemos decir. No hay otra alegría más grande para mí. Aquí utiliza una palabra, hijos. Y está hablando como un padre espiritual. Como un padre espiritual aquí está hablando Juan. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es comparable, para que lo entendamos, como un padre que ve cómo su hijo va logrando cosas. Un padre terrenal, cuando ve que su hijo está siendo exitoso, ¿cómo se siente? Feliz. Una madre que ve cómo su hijo, ¿cierto?, se comportan de buena manera, van logrando cosas en la vida, se sienten felices. Y ellos llegan, ¿cierto?, a decirle, mira, este es mi hijo, ¿cierto? Algunas mamás, algunos papás son así, este es mi hijo, mira, si él es el que hace esto, y él le ha ido así en la vida, esta es mi hija. Porque se sienten, como se utiliza esa palabra, ¿cierto?, orgullosos de su hijo. Pero aquí en este sentido, Juan está alegre de aquellos que han escuchado la palabra del Señor. Y precisamente de Gallo dice, no tengo yo una mayor alegría, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan, como un padre espiritual, tenía un verdadero gozo. Así como un padre se siente feliz de los logros de sus hijos, para un padre espiritual, que sus hijos practiquen lo que han aprendido de la palabra de Dios, es una alegría incomparable. Es una alegría que no tiene comparación, porque
que verdaderamente se esté poniendo por obra lo que se enseña por medio de la palabra del Señor, es una alegría. Porque a lo contrario de eso es una tristeza cuando las personas se alejan de los caminos del Señor. Es una tristeza cuando una persona cae en pecado. Es una tristeza, no crea que es una alegría eso, es una tristeza. Cuando las personas no se están comportando y cuando llega, cierto, al oído, mira lo que hizo tal persona. Nadie se siente feliz por eso. Creo que también hay personas que se sienten felices cuando alguien cae, pero los verdaderos cristianos no, se sienten tristes. Se sienten tristes por estas cosas. Yo creo que eso también nosotros debemos experimentarlo. Cuando alguien tropieza, uno ¿cómo se debe sentir triste? Porque no se siente feliz porque alguien tropieza. Pero también cuando alguien se va comportando como un cristiano, es algo que produce, ¿cierto?, una alegría muy grande. Porque vemos cómo el Señor es tan poderoso para ir cambiando a las personas. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Como cristianos tenemos, ¿cierto?, dentro del fruto del Espíritu gozo. Y este gozo debe ser mostrado cuando nuestros hermanos y hermanas en el Señor van creciendo en las cosas de Dios. Romanos 16, 19 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Él dice que tiene una alegría muy grande, porque la obediencia, el comportamiento de estas personas que son creyentes, es un buen comportamiento y esto ha sido notorio a la gente. La gente está diciendo, mira, así son los cristianos. Y a veces da alegría cuando dicen, mira, yo he visto tanto evangélico, pero tú eres evangélico también o cristiano, pero eres diferente. ¿No les da alegría también eso? Porque uno ahí se da cuenta, verdaderamente el Señor no ha cambiado. Porque no es lo que uno diga de uno, no es que uno diga, aquí viene entrando el cristiano, aquí viene entrando el evangélico, aquí viene entrando aquel que ha sido transformado. No, uno no llega así a una casa, no llega así a un lugar. Pero solo que la presencia de uno en un lugar tiene que marcar la diferencia. Solamente la presencia de uno en algún lugar va a marcar la diferencia cuando el Espíritu Santo del Señor está en uno. Y eso usted lo va a notar, va a estar a veces con personas, y obviamente que también lo conocen, o personas que son a veces sensibles, y a veces se van a limitar cuando tienen que hacer un garabato, como que se empiezan a limitar. Ay, yo sé, disculpa, que yo sé que a ti no te gustan esas cosas, siempre tienen eso. ¿Por qué? Porque ellos saben, experimentan, hoy, justo ya hablaré esto, perdóname, no voy a decir, yo sé que contigo no puedo hablar este tipo de cosas. Cuando empiezan a hablar cosas ordinarias y todo eso. Entonces ahí uno se va dando cuenta, Cristo nos ha cambiado. Porque un cristiano no es lo que habla. ¿Ha visto que hay tanta gente que habla, pero después te los ves, mira, y se cree canuto, así dicen, mire, se cree evangélico, se cree cristiano, mira. No. Pero uno se siente alegre, y debe sentirse alegre cuando ve a nuestros hermanos y hermanas que la obediencia a las cosas de Cristo no es algo que se muestra cuando se viene a un lugar de congregación, sino en todas las áreas de nuestra vida. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, dice así la Escritura. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, esta palabra ayos es nodriza, es la que cuida a los niños, la que educa a los niños. Como se utiliza, la palabra aquí utilizada es pedagogos, como pedagogía. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. En eso se va, ¿cierto?, transmitiendo esta idea. Por eso el discipulado va haciendo de esta manera. Por eso el cristianismo no se trata de que cada uno se quede en su casa y sea cristiano solo, ¿me entiendes? Esto se trata de un cuerpo que tiene que ir creciendo, ¿cierto? De manera que todos vayamos parejitos creciendo en las cosas del Señor, que cada uno de nosotros vaya llegando a la estatura de un varón perfecto, que cada uno vaya siendo estimulado a ir creciendo y no quedarse estancado. Por eso es bueno todo esto, porque nos vamos exhortando lo uno a lo otro. Con nuestro ejemplo vamos predicándonos lo uno a lo otro.
Porque así es también, no crea que aquí nosotros a veces estamos, pero también a veces conversamos, y en esas conversaciones también nos vamos edificando. Nos vamos edificando el uno al otro. Yo voy aprendiendo de usted, usted va aprendiendo de mí, y así vamos creciendo en las cosas del Señor. Porque aquí no es que alguien sepa todo, no. Nosotros vamos, ¿cierto?, adquiriendo también sabiduría en las cosas del Señor. Y vamos aprendiendo los unos a los otros. Por eso es importante permanecer en un cuerpo en Cristo. Vemos también lo que dice Filipenses 1:10. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Dice así la Escritura. Filipenses, y vamos a leer desde el verso 9. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia, y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que pedía en oración? Que el amor abunde aún más. Tenemos amor en Cristo, pero debemos amar más todavía. Luego dice aquí, más en ciencia, o sea, en conocimiento. Debemos crecer más todavía en el conocimiento del Señor. Por eso estamos aquí. Porque vamos aprendiendo más y más y más de las cosas del Señor. Vamos reafirmando más y más las cosas que vamos aprendiendo. Porque es así. Porque no solo debemos dar frutos, sino que debemos llevar mucho fruto. Debemos llevar mucho fruto. Y como le digo, el camino del cristiano es largo. Para los que el Señor les da más vida, es largo. Y tenemos mucha vida hasta cuando el Señor nos dé para ir mostrando fruto de nuestro cristianismo. Vemos también lo que la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 2:10. 1 de Tesalonicenses, que está también aquí al ladito. 1 de Tesalonicenses 2:20. Y leamos del 17 para entender el contexto. 1 de Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La alegría más grande para este siervo de Dios era de que aquellos cristianos se comportaran de buena manera, practicaran la palabra del Señor. Y esa alegría debe ser compartida no solo por Pablo, no solo por los que predican, sino por cada uno de nosotros. Siéntase gozoso de que cada uno de nosotros va creciendo en las cosas del Señor. Y a veces me da esa alegría cuando voy conversando con muchos de ustedes, voy viendo cómo, ¿cierto?, se lleva la conversación, los textos que a veces se tocan sin a veces nombrar la cita, así, ahí uno a veces conversando va mostrando cuánto ha ido creciendo en el conocimiento de las cosas del Señor. Y es una alegría que va dando. Es una alegría que uno va experimentando porque vamos viendo cómo vamos creciendo en las cosas del Señor. Recuerde que esto tiene un inicio. ¿Se acuerda cuando comenzamos recién en las cosas del Señor? Era como que no sabíamos casi nada. ¿Sí? Era como que no entendíamos. Pero ahora se predica y como que ya sé para dónde va la predicación. Se fija, lo vamos entendiendo, pero al principio era como que lo estaban hablando en otro idioma. Pero después fuimos viendo cómo estas cosas sí las voy entendiendo y las voy reafirmando. Y ahora como que hablo y estas cosas van saliendo de mí, van mostrándose en mi diario vivir. Y eso solamente es obra del Espíritu Santo. ¿Y para quién es la gloria? Para nuestro Señor. Nunca nos cansemos. Cada día que nos levantemos y oremos al Señor en la mañana, nunca nos cansemos de agradecer al Señor por el cambio que ha traído a nuestra vida. Hay cuánta gente que uno le puede hablar una y otra vez de Cristo, pero parece como que no entienden ni escuchan.
Pero siéntase gozoso de que el Señor abrió su corazón, abrió su alma y le dio vida y le permite entender con claridad todo esto. Que este sea un gozo, que el ir creciendo en las cosas del Señor sea una alegría muy grande para usted y para nuestros hermanos. Vamos a orar a la presencia de Dios. Dios Padre, te damos gracias por haber compartido esta porción de las Escrituras. Es una alegría muy grande para cada uno de nosotros, de que cada hermano y hermana se comporte como un verdadero cristiano. Señor, hay un gozo, una alegría, el ver cómo nuestros hermanos y hermanas van creciendo en las cosas del Señor. Van creciendo en conocimiento, van creciendo en amor, van creciendo, Señor, en humillación a las cosas de Dios. Señor, que nunca dejemos de crecer en las cosas del Señor. Que podamos seguir avanzando en este conocimiento de la verdad de Dios. Porque no podemos llegar hasta este preciso momento y decir, Señor, lo sabemos todo. No. Aún necesitamos aprender más de ti, mi Cristo. Si algo siempre vamos a estar en deuda, es de ser un ejemplo, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo en palabra, en comportamiento. En cada cosa que hagamos, Señor, podamos ser un ejemplo para aquellos que quizás nunca van a tomar una Biblia, pero sí, por medio de nuestro comportamiento, van a ser predicados, van a ser exhortados por medio de la palabra de Dios al arrepentimiento. Por amor de tu precioso y santo nombre, mi Señor, te suplico, Señor, y te ruego misericordia. Si tú, Señor, quieres extenderla sobre nosotros, por todas aquellas veces, Dios amado, que te hemos fallado no siendo un ejemplo, por amor de tu precioso nombre, ayúdanos, Señor, a ser perfeccionados. Y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor Jesucristo. Que el mismo Señor os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Que nuestro Señor cada día vaya recordándonos todas las cosas por medio de su Espíritu Santo. Te lo ruego, Señor amado, que la gracia y la paz y la misericordia de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga.